¿Qué nos vamos a poder encontrar en las ondas? ¿Qué vamos a poder medir en las ondas? Las ondas tienen un montón de magnitudes para poder definirlas. La primera de ellas que vamos a estudiar es la elongación. La elongación es cada una de la altura, mejor dicho, la altura que tiene un punto respecto a la posición de equilibrio. Nosotros sabemos que en las ondas, como vimos el otro día, hay una posición de equilibrio, pum, 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 hay una posición de equilibrio, pues en cada momento, cada punto va a tener una elongación. Puede que sea la elongación máxima, que luego le pondremos nombre, puede que sea una elongación media, o puede que no tenga elongación, ¿vale? Por ejemplo, ese punto que estoy marcando ahí en el medio, pues no, en ese momento no está desplazado del punto de equilibrio. Si yo, por ejemplo, cojo esta onda y hago una foto, pues me doy cuenta, por ejemplo, que... A ver... No... Así, vale. Quiero que, por ejemplo... Vamos a subir esto... Vale, ahora. Quiero que os deis cuenta que hay puntos que están a una elongación máxima, que en este caso son esos de ahí. Hay puntos que están en una elongación intermedia, como son todos estos de aquí. Hay puntos que no se han desplazado a la posición de equilibrio. Hay puntos por debajo y hay puntos que tienen la elongación máxima, pero hacia abajo. ¿Vale? Es decir, la elongación es la altura de cada uno de los puntos respecto a esta línea, que es la posición de equilibrio. Más cosas. La amplitud. La amplitud es lo que antes he llamado elongación máxima. La amplitud. La elongación máxima es fácil de localizar porque no la vamos a encontrar aquí arriba. Bien, pero es que también aquí abajo. ¿Por qué? Porque la amplitud es un valor absoluto. ¿Qué es eso? Que no tiene signo, como ya sabéis. Entonces, como no tiene signo, la amplitud, si por ejemplo la distancia que hay desde aquí hasta aquí es 6, es la misma distancia que hay desde aquí hasta aquí, 6. La amplitud de esta onda sería 6. Pero es, yo os lo vuelvo a decir, la misma desde aquí hasta aquí que desde aquí hasta aquí. Periodo de vibración. Vamos con el periodo de vibración. Es el tiempo que se emplea en describir una oscilación completa. Como ya hemos estudiado el movimiento circular, y ya sabéis más o menos que el periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta, yo quiero que veáis, ahora mismo vamos a poner así, yo quiero que os fijéis que es más fácil hacerlo en uno de los puntos verdes. Los puntos verdes hacen una oscilación completa, pues por ejemplo, cuando empiezan arriba del todo, bajan hasta abajo del todo, vuelven a subir arriba del todo, esa sería una oscilación completa, ¿vale? Es decir, han recorrido 4 veces la amplitud. Si os paráis a pensar, sí que tiene sentido eso. Son 4 veces la amplitud en la distancia que recorren. ¿Por qué? Vamos a hacer... A ver, vamos a ampliar aquí esto. A ver si lo paramos ahí. Vale. Este punto verde, que más o menos está arriba del todo, hace una oscilación completa cuando hace una amplitud. 2, 3 y 4. Cuando hace ese camino de bajar hasta abajo y volver a subir hasta arriba, está haciendo una oscilación completa. El tiempo que se tarde en hacer eso se llamará el periodo. Como buena definición de periodo, tiempo que tarda en dar una vuelta. Frecuencia de vibración. Es el inverso del periodo. La frecuencia de vibración es el inverso del periodo. Se puede representar con la F de frecuencia, pero se suele utilizar esta letra que es una V así de extraña, que es la letra nu griega, ¿vale? La N griega. Bien, la frecuencia es el inverso del periodo, como igual que pasaba en el movimiento circular, es el número de vueltas que se da en un segundo. Si os dais cuenta, aquí abajo me pone frecuencia y el número de vueltas que da en un segundo es una vuelta. Es decir, si os fijáis en un punto verde, el tiempo que tarda en subir y bajar da una vuelta en un segundo. Si yo pongo la frecuencia 2, ¿qué pasa? Que da 2 vueltas en un segundo. Si pongo la frecuencia 3,
que es el máximo que tiene esto, da 3 vueltas en un segundo. Como es el inverso del periodo, ahora mismo el periodo de esta onda sería 2, porque sabéis que ahora mismo tiene la frecuencia 1 medio, pues el inverso sería 1 partido 1 medio, que sería 2 segundos. El tiempo que tarda esta onda, un punto de estos en subir y bajar, en hacer una oscilación completa, serían 2 segundos. Más cosas. Velocidad de propagación. Es la velocidad a la que avanza la onda. La velocidad a la que avanza la onda. ¿Qué pasa con la velocidad a la que avanza la onda? La velocidad a la que avanza la onda va a estar relacionada con la longitud de onda, que todavía no lo hemos dicho, y con el periodo de vibración. Estaba pensando en contaros otra cosa y os la voy a contar, pero primero vamos a terminar de explicar esto a la velocidad de propagación. La velocidad de propagación, si os dais cuenta, es cómo se va la onda hacia la derecha. Ahora va más despacio. Si yo, por ejemplo, hago esto, sigue yendo igual. Si yo, por ejemplo, hago esto, sigue yendo igual. No va yendo igual, no va yendo igual. Estaba mirando y digo, a ver si está mal hecho, pero no. Ahora va más deprisa, ahora va más despacio, ahora más despacio, es decir, que va a estar relacionado con el periodo, evidentemente, y con la frecuencia, que por tanto es lo mismo que está relacionado con la frecuencia. Bien, la velocidad de avance de la onda, veis cómo va yendo hacia la derecha, ahora va despacito. Si yo voy subiendo la frecuencia, pues cada vez va yendo más deprisa, esa es la velocidad de avance de la onda. Es lo que nosotros conocemos como velocidad de la onda. Velocidades, en esto sí que tenéis que saber alguna de las velocidades de memoria. La velocidad del sonido, aire, es de 340 metros por segundo. Así como curiosidad, si os dais cuenta, el sonido recorre pues aproximadamente 1 kilómetro cada 3 segundos. ¿Vale? Si en un segundo recorre 340 metros, pues cuando pasen 3 segundos habrá recorrido un poquitito más de 1 kilómetro. Por eso, cuando cae un rayo, una forma de calcular aproximadamente a qué distancia ha caído un rayo es ver el tiempo de desfase que hay desde que vemos el rayo hasta que escuchamos el trueno. De tal manera que cada 3 segundos que pasen será 1 kilómetro de distancia respecto a ese rayo. ¿Vale? Esto se utiliza bastante pues, para saber si la tormenta está justo encima nuestro o está un poco más lejos. Esa es la velocidad del sonido que tenéis que saber. Y la velocidad de la luz, en el vacío, es de 300.000 kilómetros por segundo. O lo que es lo mismo, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Vale? Quiero que os deis cuenta de que es una velocidad muy diferente a la de la luz, a la del sonido. La luz viaja es lo más rápido que hay en el universo y por tanto su velocidad no se va a poder alcanzar. No hay nada que pueda viajar tan rápido como la velocidad de la luz. Eso nos dice la relatividad. Entonces, cuando nosotros vemos algo, lo estamos viendo, entre comillas, en el momento en el que sucede. ¿De acuerdo? No es como el sonido, que el sonido nosotros lo podemos escuchar, pero puede que ese sonido, si es algo que se ha producido muy lejos, lo escuchemos más tarde de lo que se ha producido. ¿Qué es esto? Por ejemplo, si vosotros estáis en un partido de fútbol y veis que los de la afición contraria están dando palmas, veis justo en el momento en el que da la palmada. Pero si hay una distancia suficiente, vais a ser capaces de distinguir que el sonido va a tardar en llegar hasta donde estáis vosotros y no va a ir acompasado con la palmada que habéis visto antes. Seguimos, más cosas que podemos medir en las ondas. La longitud de onda, y esto es muy importante. La longitud de onda es la distancia más corta entre dos puntos del medio, es decir, entre dos puntos que tienen el mismo valor de perturbación. Es decir, que yo me encuentro aquí, en el dibujo que hay aquí puesto, que este punto tiene esta elongación.
El siguiente punto que tiene la misma elongación es este. Pues la distancia que hay en la dirección de avance de la onda se va a llamar longitud de onda. Y la longitud de onda no solo se va a cumplir entre los mínimos, que en este caso, pues veis, os dais cuenta que son los puntos más bajos, sino que es la misma distancia la que hay, por ejemplo, entre este punto y este punto. Y es la misma distancia que hay entre este punto y este punto. Vale, y alguno me diréis, ya, pero a mí me está diciendo que es el mismo valor de perturbación. Cuando has pintado este punto tiene el mismo valor de la perturbación que este. Y la distancia que hay entre ellos no es una longitud de onda. ¿Vale? Bien, correcto, y tenéis toda la razón. Pero, si os dais cuenta, imaginad que este punto de aquí está subiendo, este punto está yendo para arriba, este punto estaría bajando. Con lo cual, no son exactamente iguales. En cambio, el siguiente punto a este, que sí que es igual, porque estaría subiendo igual que este, sería este de aquí. ¿Vale? Es decir, que la longitud de onda es la distancia que hay entre dos puntos, entre comillas, iguales en la onda. Aquí es fácil de ver, ¿no? Si yo paro la onda, os dais cuenta que, pues por ejemplo, así que esté relacionado con los verdes, veis que el émbolo está parado justo el verde abajo del todo. Si yo me fijo, 1, 2 y 3 longitudes de onda más a la derecha, hay otro punto de verde más abajo también parado igual, ¿vale? Así seremos capaces de medir cuánta distancia ha avanzado una onda. Bien, entonces lo poco que nos queda ya para terminar la teoría de este tema, que nos va a dar poco tiempo a hacer ejercicios, es sacar la ecuación de una onda. Y diréis, ¿la ecuación de una onda? ¿Vamos a tener que calcular cosas? Sí, claro. ¿Por qué? Porque, como os dije en el vídeo anterior, o no, en este vídeo, hay dos velocidades, bueno, lo he dicho los dos, hay dos velocidades. Entonces vamos a tener dos movimientos compuestos, vamos a ver si somos capaces de describir el movimiento de una onda. Y como el movimiento siempre sabemos que en física va asociado a la ecuación que me va a describir ese movimiento, pues para el siguiente vídeo dejamos eso pendiente.